Hay mentiras que se disfrazan de amor hasta convertirse en cadenas invisibles, y la mía llevaba acento español que me enamoró al primer «Hola, guapa». Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es Gabriela Méndez, con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Tlaquepaque, aquí en Guadalajara, México. Una tierra donde las mujeres mexicanas siempre hemos luchado por nuestra autonomía y derechos, pero donde también aprendemos que el amor puede volverse nuestra peor trampa. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez un acento extranjero les robó el sentido común? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también viviste una relación que se convirtió en prisión dorada. Formamos una gran familia aquí donde las verdades duelen pero nos liberan. Nací en 1955, cuando las mujeres éramos criadas para servir sin cuestionar. Mi padre trabajaba como herrero y mi madre como costurera. Ambos llenaron nuestra casa de adobe con techo de tejas rojas de trabajo honesto. Nuestro patio siempre tenía gallinas correteando y ese olor a pan recién horneado que sale de hornos de barro. Estuve casada con Diego Ruiz durante 25 años, hasta descubrir su doble vida como camionero. Resulta que tenía familia en cada ruta. Desde el divorcio hace 15 años, paso mis días cuidando mi jardín de bugambilias y conversando en la plaza con otros jubilados, creyendo que los romances eran cosa del pasado. Mi hija Carmen vive en Estados Unidos con sus 2 niños y trabaja de enfermera, siempre preocupada por mis finanzas. Mi hijo Roberto es contador aquí en Guadalajara, casado con Esperanza, y nunca aprobó que buscara compañía a mi edad. Mi nieta Sofía, de 25 años, fue quien me enseñó a usar aplicaciones de citas, riéndose de que la abuela fuera más moderna que ella. También está mi vecina Remedios, que me acompañaba al mercado y conocía todos mis movimientos diarios, y mi compadre Esteban del banco, que manejaba mis ahorros desde hace décadas. Todos ellos creían conocer a la Gabriela responsable y cautelosa, pero ninguno imaginó lo que pasaría cuando Alejandro Vázquez, ese español de sonrisa perfecta y palabras como miel, apareciera en mi vida prometiendo cuidarme como una reina. Lo que comenzó como el romance de mis sueños se convirtió en 6 meses de infierno, donde perdí mi libertad, mi dinero y casi mi cordura, hasta que descubrí su plan macabro grabado en su propio teléfono. El aroma de café recién molido y canela flotaba en el aire tibio de esa tarde, en Tlaquepaque, cuando decidí entrar a ese pequeño café que nunca había visitado. Después de 5 años viviendo sola tras el divorcio de Diego, había aprendido a disfrutar de estos momentos de soledad, pero ese día algo me impulsó a buscar compañía, aunque fuera la de desconocidos. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando cómo la luz dorada del atardecer se filtraba entre las hojas de los árboles de la plaza. El murmullo de conversaciones ajenas me tranquilizaba. Me hacía sentir parte de algo sin comprometerme demasiado. Estaba revisando mi teléfono cuando una voz con acento español interrumpió mis pensamientos. «Disculpe, ¿está ocupada esta silla?» Su voz tenía esa cadencia particular que solo tienen los españoles, envolvente y cálida como terciopelo. Levanté la mirada y me encontré con unos ojos verdes que parecían sonreír antes que su boca. Era un hombre elegante, de unos 60 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa que podría derretir el corazón más endurecido. «No, puede sentarse», respondí, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban como si fuera un adolescente. Hacía tanto tiempo que ningún hombre me había hecho sentir así, tan visible, tan mujer. «Alejandro Vázquez», se presentó extendiendo su mano.
Su apretón fue firme pero delicado, y noté cómo sus ojos recorrían mi rostro con una intensidad que me hizo temblar ligeramente. «Y usted debe ser la mujer más hermosa de todo Guadalajara». Me reí, nerviosa pero halagada. «Gabriela Méndez, y creo que necesita lentes nuevos». Pero mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Había algo magnético en su presencia, una seguridad que irradiaba como un imán, al que mi soledad se sintió inevitablemente atraída. «Al contrario, veo perfectamente», murmuró con esa sonrisa que ya comenzaba a hipnotizarme. «Permítame invitarle un café, Gabriela. Es lo menos que puedo hacer por haber interrumpido la tarde de una dama tan distinguida». Y así, con esas palabras que parecían sacadas de una novela romántica, Alejandro comenzó a tejer la red que me atraparía durante los siguientes 6 meses. Las mariposas en mi estómago bailaban sin saber que pronto se convertirían en las cadenas de mi propia prisión. Mis hijos siempre habían sido mi fortaleza. Carmen, mi hija mayor, se había convertido en enfermera y vivía en Estados Unidos desde hacía 10 años. A pesar de la distancia, no pasaba una semana sin que me llamara por videollamada, preguntándome sobre cada detalle de mi día. «Mamá, ¿ya tomaste tus medicamentos? ¿Comiste bien hoy?», me decía con esa voz cariñosa pero firme que había heredado de mí. Roberto, mi hijo menor, era contador aquí en Guadalajara y visitaba mi casa en Tlaquepaque cada domingo religiosamente. Desde que me divorcié de su padre hace 5 años por esa doble vida que descubrí, Roberto se había vuelto extremadamente protector conmigo. «Mamá, a tu edad ya deberías estar tranquila, sin complicaciones», me repetía cada vez que mencionaba mi soledad. Pero fue Sofía, la hija de Carmen y mi única nieta, quien cambió mi perspectiva durante una de sus visitas de vacaciones. Con sus 28 años y esa energía que irradiaba, me enseñó a usar aplicaciones de citas en el teléfono que me había regalado por mi cumpleaños 70. «Abuela Gaby, el amor no tiene edad. Mira cuántas opciones tienes», me dijo riendo mientras deslizaba perfiles en la pantalla. Mi compadre Esteban, viudo como yo durante esos años, me había sugerido varias veces que buscara compañía. «Gabriela, la vida es muy corta para estar sola», me decía cuando nos encontrábamos en misa, y Remedios, mi vecina de toda la vida, siempre me animaba. «Una mujer como tú merece ser feliz. No te encierres en casa». El aroma del café de olla que preparaba cada mañana me recordaba las conversaciones telefónicas con Carmen, donde me confesaba mi creciente necesidad de compañía. «Mamá, si encuentras a alguien bueno, yo te apoyo», me había dicho la última vez, aunque detecté cierta preocupación en su tono. Roberto era diferente. Durante nuestro último domingo juntos, mientras comíamos tacos de canasta que había traído del mercado, frunció el ceño cuando mencioné las aplicaciones de citas. «Mamá, esos hombres solo buscan aprovecharse de mujeres como tú», me advirtió con dureza. Pero yo ya había tomado mi decisión. A los 70 años, después de 25 años casada con Diego y 5 años de soledad tras descubrir sus mentiras, merecía una oportunidad de ser feliz nuevamente. El sonido de las notificaciones en mi teléfono había comenzado a emocionarme. Cada mensaje era una posibilidad nueva. Las palabras de Carmen también tenían peso en la vida de su madre. El eco de las palabras sabias de mi hija me acompañaba mientras contemplaba mi pequeño mundo desde la ventana de mi casa de adobe en Tlaquepaque. 25 años de matrimonio con Diego habían terminado cuando descubrí su doble vida. Esa traición que me partió el alma, pero también me liberó. El aroma del café de olla que preparaba cada mañana se mezclaba con el perfume de las bugambilias de mi jardín, creando esa atmósfera de tranquilidad que tanto había buscado después del divorcio. Mi rutina se había vuelto predecible pero reconfortante. Regaba mis plantas al amanecer, cuando el aire fresco aún guardaba la humedad de la madrugada. El sonido del agua cayendo sobre la tierra seca me tranquilizaba. Me recordaba que la vida siempre encuentra la manera de florecer después de la sequía. Los domingos, Carmen venía con mi nieta Sofía, y Roberto aparecía de vez en cuando con sus historias de trabajo. Sus voces llenaban de vida estas paredes que conocían todos mis secretos. Pero por las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, mi corazón confesaba una verdad que no me atrevía a decir en voz alta. Me sentía sola. No era la soledad amarga del abandono,
sino esa nostalgia dulce de quien ha conocido el amor verdadero y sabe que aún tiene mucho que dar. Mis manos, curtidas por los años de trabajo y cuidado, aún temblaban cuando imaginaba la caricia de alguien que me viera como mujer, no solo como madre o abuela. Remedios, mi vecina, me insistía en que a los 70 años una debería conformarse con la paz del hogar, pero yo sabía que mi corazón seguía latiendo con la fuerza de una mujer que había sobrevivido a la traición y había salido más fuerte. El sonido de las campanas de la iglesia de San Pedro me recordaba cada tarde que la esperanza nunca muere, que incluso a mi edad, el amor podía tocar nuevamente a mi puerta. Sin saberlo, esa vulnerabilidad hermosa que habitaba en mi pecho se estaba convirtiendo en el anzuelo perfecto para quien sabría exactamente cómo manipular mis sueños. El dulce sabor del amor pronto podría transformarse en un desafío. Mi corazón había construido murallas durante tanto tiempo que cuando apareció Alejandro, ese español de sonrisa cautivadora, cada piedra de protección se desmoronó como si hubiera estado esperando su llegada. Después del divorcio con Diego, tras descubrir su doble vida, había jurado que nunca volvería a confiar en un hombre. Pero los años en soledad habían creado un vacío que se expandía cada noche en mi casita de Tlaquepaque, donde el silencio se volvía tan denso que podía cortarse con cuchillo. A mis 70 años creía que el amor era cosa del pasado. Veía a Carmen con su nueva relación. Observaba a mis vecinas acompañadas de sus esposos y una punzada de nostalgia atravesaba mi pecho. No era solo la compañía lo que extrañaba, era la sensación de ser especial para alguien, de que mi presencia iluminara el día de otra persona. Durante las largas tardes bordando, me descubría imaginando conversaciones, risas compartidas, la calidez de una mano entrelazada con la mía. Cuando Alejandro llegó a mi vida con ese acento que derretía mis defensas, algo dormido en mi interior despertó con una fuerza que me sorprendió. Su forma de pronunciar mi nombre, Gabriela, sonaba como una caricia. Sus ojos brillaban cuando me hablaba de España, de las calles empedradas de su pueblo, de los atardeceres dorados que pintaban el cielo. Me hacía sentir joven otra vez, como si mis arrugas se desvanecieran bajo su mirada admirada. La soledad había sido mi compañera durante años, pero también mi maestra. Me había enseñado a valorar cada gesto de cariño, cada palabra dulce, cada momento de conexión. Cuando Alejandro aparecía con flores silvestres que recogía en sus caminatas, cuando me preparaba café con esa precisión española que convertía cada taza en un ritual, cuando me susurraba que era la mujer más hermosa que había conocido, mi corazón hambriento de amor lo creía sin cuestionamientos. Carmen notaba mi transformación, la luz renovada en mis ojos, pero yo interpretaba sus advertencias como celos de mi felicidad. Mi compadre Esteban fruncía el ceño cuando veía a Alejandro, pero yo atribuía su desconfianza a la natural protección masculina. El amor me había cegado de tal manera que cada señal de alerta se convertía en una prueba más de lo especial que era esta segunda oportunidad. Necesitaba creer en este amor como el aire que respiraba. La búsqueda de mi felicidad podría convertirse en un camino oscuro. La decisión de contarles a Carmen y Roberto sobre Alejandro había sido inevitable. Durante tantos años guardé mis sentimientos para mí misma, especialmente después del doloroso divorcio de Diego, pero esta vez era diferente. El corazón me latía con una fuerza que no había sentido en décadas, y necesitaba compartir esta alegría que me desbordaba por completo. Carmen llegó una tarde con Sofía de la mano, como siempre hacía los miércoles. Mientras preparaba café en la cocina de mi casita en Tlaquepaque, el aroma del café recién molido llenaba el ambiente cuando finalmente me armé de valor para hablar. «Hija, hay algo que quiero contarte», le dije notando cómo mis propias manos temblaban ligeramente al servir las tazas. Conocí a alguien especial. Se llama Alejandro y es español. Carmen levantó la mirada de inmediato, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y cautela que no esperaba. «Mamá, me da mucho gusto que hayas encontrado compañía», dijo lentamente. «Pero, ¿estás segura? Después de todo lo que pasaste con papá». Sus palabras fueron como pequeñas agujas clavándose en mi entusiasmo. Roberto fue aún más directo cuando vino el fin de semana. Su expresión se endureció cuando le conté sobre las caminatas por el centro histórico, las cenas románticas y los planes que Alejandro tenía para nosotros.
«Mamá, ten cuidado», me dijo con esa voz grave que había heredado de Diego. «Los hombres que aparecen de la nada prometiendo el cielo y las estrellas no siempre son lo que parecen, especialmente con mujeres como tú, que han demostrado ser independientes y fuertes. Incluso mi compadre Esteban, cuando lo mencioné en una conversación casual en el mercado, frunció el ceño. «Gabriela, tú sabes que te aprecio mucho», me dijo mientras seleccionábamos jitomates. «Pero esos galanes que llegan con tanto cuento a veces esconden otras intenciones». Sus advertencias crearon una tormenta silenciosa en mi interior. Por un lado tenía este amor que me hacía sentir viva nuevamente, que llenaba mis días de colores brillantes y esperanza. Por el otro, las voces de quienes más me amaban susurraban dudas que no podía ignorar completamente. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Le darías una oportunidad al amor cuando todos a tu alrededor parecen desconfiar? Esa noche, acostada en mi cama, las palabras de Roberto resonaban en mis oídos como ecos persistentes, plantando las primeras semillas de una inquietud que crecería hasta convertirse en mi salvación. Durante las siguientes semanas, las pequeñas cosas comenzaron a cambiar de manera tan sutil que casi no las notaba. Alejandro tenía una forma particular de inclinar la cabeza cuando yo mencionaba a alguna de mis amigas, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de mi boca. «¿Por qué necesitas salir tanto con Remedios?», y me preguntó una tarde mientras preparaba café en mi cocina de Tlaquepaque, su acento español sonando menos encantador que antes. «Una mujer de tu edad debería valorar más la compañía de calidad». El aroma del café se mezcló con una sensación extraña en mi estómago. Sus manos, que antes buscaban las mías con ternura, ahora parecían querer revisar mi teléfono cada vez que sonaba. «Es solo curiosidad, mi amor», decía con esa sonrisa que había conquistado mi corazón, mientras deslizaba sus dedos sobre la pantalla de mi celular. «En España las parejas no tienen secretos. Una mañana, mientras buscaba mis llaves del auto para ir al mercado, no las encontré en su lugar habitual sobre la mesa del comedor. «Las tengo yo», me dijo Alejandro desde la sala, sin levantar la vista del periódico. «Es mejor que maneje yo. Las calles de Guadalajara son peligrosas para una mujer». Sus palabras sonaban protectoras, pero algo en mi pecho se apretó como un puño cerrado. El sonido de las llaves tintineando en su bolsillo se convirtió en una melodía constante que me seguía por toda la casa. Cuando le pedía que me las devolviera, me abrazaba por detrás y susurraba contra mi oído: «¿No confías en que yo cuide de ti?». Su aliento olía a menta y a algo más que no podía identificar, algo que me hacía sentir pequeña e indefensa. Las llamadas de Carmen y Roberto se volvieron menos frecuentes, no porque ellos hubieran dejado de llamar, sino porque Alejandro siempre encontraba una razón para que no contestara. «Están interrumpiendo nuestro tiempo juntos», decía, tomando mi teléfono con una naturalidad que me desconcertaba. «Los hijos adultos necesitan aprender a respetar la nueva vida de sus padres». Una tarde, mientras él dormía la siesta en mi sofá, me atreví a revisar mi teléfono. Había mensajes sin leer de mis hijos, de mi compadre Esteban, de Remedios, todos preguntando por qué no respondía, si estaba bien, si ese hombre español me tenía secuestrada. La palabra «secuestrada» resonó en mi cabeza como una campana de alarma que preferí ignorar. El sabor metálico del miedo comenzó a instalarse en mi boca cada vez que él sonreía demasiado. Sus cuidados, que al principio me habían hecho sentir como una reina, ahora se sentían como cadenas invisibles que se apretaban lentamente alrededor de mi vida cotidiana. Todo lo que una vez imaginé como amor comenzaba a tener un tono diferente, como una canción familiar tocada en una clave equivocada. Era una tarde cálida de jueves, cuando el destino decidió mostrarme su verdadera cara. Alejandro había salido al patio a recibir una llamada, dejando su teléfono sobre la mesa de la cocina, mientras preparaba horchata como tanto le gustaba. El aparato vibró insistentemente, y al ver que podría ser algo urgente, me acerqué para avisarle. La pantalla se iluminó mostrando un chat grupal, llamado Los Conquistadores. Mi corazón se detuvo al leer los mensajes que aparecían. «¿Cómo va tu mexicanita, Alejandro?», escribía alguien llamado Miguel. La respuesta de mi amado me atravesó como un cuchillo. «Perfecta, completamente atada».
La tengo comiendo de mi mano. Mis dedos temblaron mientras seguía leyendo. Es increíble lo fácil que es cuando están desesperadas por amor, continuaba Alejandro. Ya controlo todo. Su dinero, sus movimientos. ¿Hasta cuándo puede hablar con sus hijos? Es como tener una mascota obediente. Las carcajadas virtuales de sus amigos llenaban la pantalla. Eres un genio, hermano. Y lo mejor es que cree que la amas, respondía otro. Claro que no la amo, escribía Alejandro. Pero es útil y tiene algunos ahorros que me vienen bien. Además me está ayudando con los papeles. Cuando ya no me sirva, la cambio por una más joven. El vaso de horchata se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de azulejo. El sonido me devolvió a la realidad mientras el líquido dulce se extendía como una mancha blanca que parecía burlarse de mi ingenuidad. Mis 70 años de vida, mi experiencia, mi intuición, todo había sido aplastado por las palabras melosas de un depredador. Escuché sus pasos acercándose desde el patio. Rápidamente limpié el desastre con manos temblorosas, fingiendo que nada había pasado. Cuando entró con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa, me preguntó qué había sido ese ruido. «Se me cayó el vaso, mi amor», respondí, odiando cada palabra que salía de mi boca. Esa noche, acostada a su lado mientras él roncaba plácidamente, las lágrimas silenciosas empaparon mi almohada. El hombre que dormía junto a mí no era mi salvador, era mi verdugo. Y yo, Gabriela Méndez, había caído en su trampa como una adolescente enamoradiza, entregándole no solo mi corazón, sino las llaves de mi propia prisión. Las siguientes semanas se convirtieron en un calvario de dudas que me carcomían por dentro. Cada gesto de Alejandro que antes interpretaba como amor protector, ahora se teñía de una luz siniestra. Cuando me quitaba el teléfono de las manos diciendo, «Mi amor, estás conmigo. ¿Para qué necesitas eso?», ya no veía romanticismo sino control. El aroma de su colonia española, que antes me embriagaba, ahora me provocaba náuseas. Me quedaba despierta en las madrugadas de Tlaquepaque, escuchando el canto de los gallos lejanos, repasando cada momento desde que nos conocimos. ¿Cuándo exactamente había comenzado esta transformación? ¿O siempre había sido así y yo, ciega de amor, no lo había visto? La mujer de 70 años que había sobrevivido a un matrimonio de 25 años con Diego se sentía ahora más vulnerable que una quinceañera. «Mi reina», me repetía Alejandro cada mañana, pero esas palabras que antes me hacían sonreír ahora sonaban huecas, como el eco burlón en una cueva vacía. ¿Qué clase de reina vive sin llaves de su propio castillo? ¿Qué soberana debe pedir permiso para usar su propio dinero? La ironía me resultaba tan amarga como el café que él me preparaba cada mañana, controlando hasta la cantidad de azúcar que podía agregar. Mis hijos Carmen y Roberto parecían tan lejanos ahora. Cuando intentaba llamarlos, Alejandro siempre tenía una excusa. «Están ocupados, mi amor. Mejor no los molestes. Yo soy tu familia ahora». Sus palabras me envolvían como una manta que lentamente se convertía en mortaja. Una tarde, mientras él revisaba mis documentos para ayudarme con los papeles, me di cuenta de que había firmado cosas que no recordaba. El pánico se instaló en mi pecho como un puño cerrado. ¿En qué momento había perdido el control de mi propia vida? La imagen de mi libertad comenzó a danzar en mi mente como un espejismo en el desierto. Lejana, pero necesaria para sobrevivir. La mujer que una vez crió 2 hijos sola, después del divorcio, que trabajó durante décadas para construir su independencia, ahora se sentía como una prisionera en su propia casa. Cada respiración se volvía un acto de resistencia silenciosa. Ahora la lucha no solo era por el amor, sino por la libertad. Fue durante una de esas tardes pesadas, cuando el calor de Tlaquepaque parecía asfixiarme tanto como mi propia vida, que decidí bajar a la tiendita de la esquina. Necesitaba aire, aunque fuera el aire polvoriento de la calle. Alejandro había salido a resolver unos asuntos, y yo aproveché esos preciosos minutos de libertad. En la tienda me topé con Remedios, mi vecina de toda la vida. Sus ojos cansados me recordaron a los míos cuando me miraba al espejo. Mientras elegía algunos productos básicos, ella comenzó a hablarme en voz baja, como si las paredes tuvieran oídos. «¿Gabriela? ¿Tú sabes lo que le pasó a Rocío? ¿La del tercer piso?», me preguntó acercándose más. Su novio cubano
Ese que parecía tan encantador, la tiene completamente controlada. No la deja ni bajar por la correspondencia sola. El corazón se me aceleró. Rocío era una mujer independiente. Había trabajado en gobierno durante años. ¿Cómo que controlada? Le pregunté fingiendo casualidad mientras mi estómago se contraía. Ay, mija, él le maneja todo. El teléfono, las llaves, hasta la cuenta del banco. Dice que es porque la ama mucho y quiere protegerla de los rateros. Remedios negó con la cabeza. La otra vez la vi llorando en las escaleras. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que había firmado unos papeles para ayudarlo con sus documentos y ahora tiene deudas que no entiende. Mis manos temblaron mientras sostenía una lata de frijoles. Era como si Remedios estuviera describiendo mi propia vida. ¿Y qué hace ella? Susurré. Nada, se quedó callada. Dice que la ama, que sin él no es nadie. ¿O te imaginas? Una mujer que crió 3 hijos sola, que tuvo su carrera, ahora pidiendo permiso hasta para comprar tortillas. Caminamos hacia la caja mientras Remedios siguió contándome. Había más casos. Esperanza del edificio de al lado, con su novio argentino que le revisaba el celular cada noche. Otra señora del mercado, cuyo príncipe español la había dejado sin ahorros después de ayudarlo con sus gastos. Es como si tuvieran un manual, murmuró Remedios pagando sus compras. Llegan con flores, poemas, promesas de amor eterno. Y luego hizo un gesto con las manos, como si algo se desvaneciera. Salimos juntas de la tienda. El sol del atardecer pintaba las paredes de adobe de un naranja intenso, pero yo apenas podía ver. Mi mente procesaba cada palabra. No era la única. Había otras mujeres, otras víctimas de la misma trampa dorada. Remedios, le dije antes de separarnos. Si alguna vez necesitas hablar de algo, o si sabes de alguien que necesite ayuda. Ella me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Lo mismo te digo, Gabriela. A veces hablar con alguien que entiende es lo único que nos puede salvar. Subí las escaleras hacia mi departamento con paso lento. En mi mente se formaba una imagen clara. No éramos casos aislados, éramos parte de un patrón. Y tal vez, juntas, podríamos encontrar la fuerza que solas no teníamos. Esa noche, después de cenar en silencio mientras Alejandro revisaba su teléfono, esperé hasta que se quedara dormido. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertarlo cuando me levanté de la cama. Había algo que necesitaba hacer, algo que me carcomía desde hacía días. Mi teléfono estaba sobre la mesita de noche, ese dispositivo que ya no sentía completamente mío desde que él comenzó a monitorearlo. Con manos temblorosas, lo tomé y me dirigí al baño, cerrando la puerta con cuidado. El sonido del agua del grifo disimularía cualquier ruido. Revisando las aplicaciones, encontré algo que me heló la sangre. Una grabación que se había guardado automáticamente después de una videollamada que él había hecho días atrás. Al principio no entendí cómo había llegado ahí, pero recordé que él mismo había conectado nuestros dispositivos para compartir todo como pareja. Presioné play con el dedo índice temblando. La voz de Alejandro surgió clara, acompañada de risas masculinas que no reconocí. Hablaban en español, creyendo que yo no entendería completamente sus expresiones. «Tienes que verla, hermano. La tengo completamente atada». Escuché su voz con una claridad que me atravesó como un cuchillo. «Controlo hasta cuándo sale a comprar pan. Es como tener una mascota obediente». Las carcajadas de sus amigos resonaron en el pequeño altavoz. Uno de ellos comentó algo sobre las mexicanas mayores, que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Otro preguntó si ya tenía acceso a mis cuentas bancarias. «Estoy trabajando en eso», respondió Alejandro con esa misma voz dulce que usaba conmigo. «Ya firmó varios papeles sin leer. Pronto tendré todo lo que necesito. Mientras tanto, hasta me deposita su sueldo en mi cuenta. Dice que es nuestro dinero». Las risas se intensificaron. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un golpe. Cada palabra confirmaba lo que mi intuición ya sabía, pero mi corazón se negaba a aceptar. No era amor lo que sentía por mí. Era control, manipulación, un plan cuidadosamente ejecutado. La grabación continuaba con detalles sobre cómo me aislaba de mis amistades, cómo había logrado que dependiera de él para todo. Escuché mi nombre pronunciado como si fuera el de un objeto, una posesión que había adquirido. Cuando terminó, me quedé sentada en el borde de la bañera,
con el teléfono en mis manos y lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. Ya no podía quedarme inmóvil ante esta verdad que me miraba directamente a los ojos. Pero ahí mismo, mientras sostenía ese teléfono como si fuera una bomba de tiempo, algo cambió dentro de mí. Una voz pequeña pero insistente comenzó a susurrarme que quizás había malinterpretado todo, que tal vez Alejandro tenía razones para hacer lo que hacía, que yo, con mis 70 años, y mi inexperiencia en el amor después de tanto tiempo sola, no sabía interpretar las señales de un hombre que realmente se preocupaba por mí. Me levanté del borde de la bañera y caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía perdida, vulnerable. «Gabriela», me dije en voz baja, «has vivido toda tu vida creyendo lo peor de las personas. ¿Y si esta vez te equivocas?» Era más fácil pensar así. Era menos doloroso imaginar que Alejandro controlaba mi teléfono porque temía que alguien me lastimara, que revisaba mis llaves porque quería asegurarse de que llegara segura a casa, que manejaba mi dinero porque, después de todo, yo no entendía bien el sistema bancario español y él solo quería protegerme de errores costosos. Esa tarde, cuando llegó del trabajo, decidí hablar con él con el corazón abierto. Su sonrisa me recibió como siempre. Esa sonrisa que había enamorado mi corazón solitario hacía ya varios meses. Me senté a su lado en el sofá, tomé sus manos entre las mías y le dije que necesitábamos hablar sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre el futuro. Sus ojos se endurecieron por un segundo, pero luego me acarició la mejilla con esa ternura que me derretía. «Mi amor», me dijo con ese acento que seguía haciéndome temblar. «¿Por qué complicar las cosas cuando todo va tan bien? ¿No eres feliz conmigo? ¿No te cuido mejor de lo que nadie lo ha hecho jamás?» Y yo, como una tonta, asentí, porque era más fácil asentir que enfrentar la posibilidad de estar viviendo una mentira. Porque a los 70 años, la soledad pesa más que la razón. Porque cuando has estado sola tanto tiempo, cualquier forma de compañía parece un regalo del cielo. Carmen llamó esa noche, pero cuando Alejandro me preguntó quién era, le mentí. Le dije que era una vendedora. Vi cómo sonreía, satisfecho, y sentí un escalofrío que traté de ignorar. La realidad comenzaba a filtrarse por las grietas de mi negación. Me quedé despierta hasta que los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, viendo cómo su pecho subía y bajaba con esa tranquilidad que ya no me pertenecía. Cuando finalmente me levanté, mis piernas temblaron como si fuera la primera vez que caminaba después de una larga enfermedad. El espejo del baño me devolvió una imagen que tardé unos segundos en reconocer. La mujer que me miraba tenía los ojos hinchados y enrojecidos, pero no era solo por las lágrimas de la noche anterior. Era algo más profundo, más devastador. Era la mirada de alguien que había perdido el rumbo completamente. Mis manos se aferraron al lavabo mientras observaba cada arruga que parecía haberse profundizado en estas semanas, cada mechón de cabello que había perdido su brillo natural. «¿Qué te ha pasado, Gabriela?», susurré a mi reflejo, y por primera vez en meses, mi voz sonó como la mía propia, no la versión dulce y complaciente que había adoptado para él, sino la voz ronca y cansada de una mujer de 70 años que acababa de despertar de una pesadilla. El aroma del café recién hecho llegó desde la cocina, y mi estómago se contrajo. Él ya estaba despierto, preparando el desayuno como cada mañana, silbando esa canción española que al principio me parecía tan encantadora y ahora sonaba como una melodía burlona. Sabía que en cualquier momento me gritaría para que bajara, y yo obedecería como una mascota bien entrenada. Pero algo había cambiado durante esas horas de insomnio. Mientras lo veía dormir tan pacíficamente después de haberme humillado, después de revisar cada mensaje en mi teléfono, como si fuera su propiedad, algo dentro de mí se había endurecido. El amor que creí sentir por Alejandro se había transformado en algo amargo que me subía por la garganta. Cerré los ojos y recordé a la mujer que había sido antes de conocerlo, Gabriela Méndez, la que había criado sola a Carmen y Roberto después de descubrir las mentiras de Diego, la que había trabajado durante años para sacar adelante a su familia, la que había sobrevivido a tantas cosas que esta situación debería parecerle un juego de niños. «Gabriela, el desayuno está listo». Su voz resonó desde abajo, con esa autoridad que ya había normalizado en mi vida. Pero esta vez, en lugar de apurarme,
Me quedé quieta frente al espejo unos segundos más. Ya no podía seguir fingiendo que esto era normal. Ya no podía pretender que sus celos eran románticos, que su control era protección, que su manipulación era amor. La evidencia estaba ahí, en mi reflejo destruido, en mis manos temblorosas, en el miedo que sentía cada vez que sonaba mi teléfono. La decisión comenzó a germinar en mi interior como una semilla en tierra fértil, pequeña pero determinada a crecer. La mañana siguiente llegó con el peso de una decisión que ya no podía postergar. Me desperté con el cuerpo adolorido por la tensión acumulada, pero mi mente estaba más clara que nunca. Alejandro había salido temprano, como siempre hacía los viernes, murmurando algo sobre reuniones importantes. La casa se sentía diferente sin su presencia asfixiante, como si las paredes pudieran respirar otra vez. Mientras preparaba mi café matutino con manos temblorosas, el teléfono vibró con una notificación bancaria. Al principio pensé que sería el usual recordatorio de pago, pero cuando abrí el mensaje, el suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Compra autorizada. Restaurante La Bella Vista. 2.848 pesos. Mi corazón se detuvo. Yo no había estado en ningún restaurante ayer. Con dedos nerviosos, ingresé a mi aplicación bancaria y lo que vi me robó el aliento. Una tras otra, compras que no reconocía, electrónicos, ropa costosa, cenas en lugares elegantes donde jamás había puesto un pie, miles de pesos gastados en mi nombre, mientras yo permanecía encerrada en casa, creyendo que compartíamos una cuenta por amor. El aroma del café se volvió amargo en mi nariz, mientras la realidad me golpeaba sin piedad. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una furia que había mantenido enterrada durante meses. Alejandro no solo había controlado mi vida, mis movimientos, mis contactos. Había estado robándome mientras me susurraba palabras dulces al oído. Cada mi amor había sido una mentira calculada. Cada beso una distracción mientras vaciaba mi cuenta bancaria. Me dirigí al espejo del baño y me miré fijamente. Los ojos hinchados, las mejillas hundidas, el cabello sin brillo. ¿Qué me había hecho? Pero más importante, ¿qué me estaba haciendo yo a mí misma al permitirlo? La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Gabriela que había llegado llena de ilusiones desde México. El sonido de las llaves en la cerradura me paralizó por un instante. Alejandro había regresado antes de lo esperado. Escuché sus pasos acercándose y por primera vez en meses no sentí el impulso de correr a recibirlo. En cambio, permanecí de pie en el marco de la puerta de la habitación, con el teléfono aún en mis manos, mostrando la evidencia de su traición. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la mujer asustada que pedía permiso para salir. La preparación para el enfrentamiento ahora comienza. La determinación que había nacido en mi interior se transformó en acción metódica. Me senté frente a la computadora que Alejandro creía que no sabía usar completamente y comencé a trabajar con una precisión que me sorprendió. Primero subí a la nube todas las capturas de pantalla que había tomado de nuestros chats, especialmente aquellas conversaciones donde él me decía que no podía salir sin avisarle, que era por mi bien estar siempre localizable. El sonido de cada archivo subiendo se sentía como un paso hacia la libertad. Mis manos, que habían temblado tantas veces en estos 6 meses, ahora se movían con firmeza sobre el teclado. Guardé también las fotos de los contratos que me había hecho firmar. Esos papeles que, según él, eran solo formalidades para mi visa, pero que ahora sabía que contenían cláusulas que me comprometían económicamente, de maneras que no entendía completamente. La búsqueda de una abogada especializada en extranjería me llevó toda la mañana. Cuando finalmente encontré a la licenciada Morales, su voz al teléfono transmitía la experiencia de alguien que había visto casos como el mío. «Señora, lo que me está contando es más común de lo que imagina», me dijo, y esas palabras fueron como un bálsamo. No estaba loca, no estaba exagerando. «Necesito que traiga todos los documentos que tenga», me instruyó. Los contratos, los estados de cuenta bancarios, cualquier comunicación escrita. Y si tiene testigos de las restricciones que le impone, también será útil. Pensé inmediatamente en Remedios, mi vecina, quien había sido testigo silencioso de tantos momentos incómodos,
Cuando Alejandro me interrogaba en el pasillo sobre dónde había estado, cambié todas mis contraseñas, una por una. La sensación de recuperar el control sobre mis cuentas personales era indescriptible. Durante meses, él había conocido mis claves para ayudarme si algo pasaba, pero ahora entendía que había sido otra forma de control. Mi nueva contraseña era Libre a los 70, y cada vez que la escribía sentía un hormigueo de esperanza en el pecho. El banco me confirmó la cita para el día siguiente. Necesitaba documentar oficialmente los movimientos extraños en la cuenta que compartíamos. Esos depósitos que aparecían a su nombre sin mi autorización. La gestora bancaria, la señora Patricia, había sido muy clara. Si usted no autorizó esas transacciones, tenemos un problema serio que resolver. Las piezas para un enfrentamiento ahora estaban alineadas. El aroma del café matutino se había vuelto amargo. Desde que Alejandro comenzó a preguntarme cada mañana qué haría durante el día, necesitaba hablar con alguien de confianza, y mi compadre Esteban era la única persona que conocía mi vida antes de este infierno. Cuando le marqué, su voz cálida me devolvió un poco de cordura. «Gabriela, niña, suenas muy preocupada. ¿Qué está pasando?» Le conté todo. Los papeles que me había hecho firmar sin explicarme bien. Cómo controlaba mis llaves, mi teléfono, mis salidas. Le expliqué sobre la tarjeta compartida y los depósitos extraños que había descubierto. Esteban escuchó en silencio, y cuando terminé, su respiración sonaba pesada. «Ese cabrón te está estafando, Gabriela. Lo que describes no es amor, es robo. Cuenta conmigo para lo que necesites». Sus palabras me tranquilizaron, pero cuando colgué, recordé la conversación reciente con Roberto. Mi hijo había sido tajante. «Mamá, ya no eres una niña. Si elegiste a ese hombre, ahora aguántate las consecuencias». Sus palabras aún me dolían en el pecho como agujas. La distancia que había puesto entre nosotros me hacía sentir completamente sola en los momentos más difíciles. Carmen, en cambio, había mostrado preocupación genuina cuando le mencioné que Alejandro revisaba mis mensajes. «Mamá, eso no está bien. Un hombre que te ama no te controla así». Pero vivía tan lejos que solo podía ofrecer palabras por teléfono. Mi vecina Remedios había comenzado a hacer comentarios extraños. «Qué suerte tienes, Gabriela, que te cuide tanto. Los hombres de ahora no son así de atentos». No entendía que esa atención me estaba asfixiando. Cada comentario suyo me hacía dudar si realmente estaba exagerando. El silencio de mi casa se había vuelto ensordecedor. Mientras organizaba mentalmente los documentos que había copiado y las contraseñas que había cambiado, me di cuenta de que, en realidad, solo podía contar conmigo misma. Esteban me ofrecía apoyo emocional, pero yo era quien tenía que ejecutar cada paso de mi plan. La soledad me pesaba, pero también me daba claridad. Alejandro regresaría pronto de su reunión de negocios y yo tenía que estar lista. La situación había llegado al punto donde ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. El aroma del atún que había preparado para la cena se mezclaba con el perfume barato que Alejandro siempre usaba cuando quería impresionar. Lo observé mientras se acomodaba en la silla frente a mí, con esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora solo me recordaba a un depredador satisfecho con su presa. Sus ojos azules que un día me hicieron suspirar, ahora me provocaban náuseas. «Qué rico huele, mi amor», murmuró con ese acento que había sido mi perdición. Se sirvió vino como si fuera el dueño de la casa, como si todo lo que había sobre esta mesa fuera suyo por derecho. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba sellando su destino. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, aparentemente inocente. Había programado la llamada para las 8:15 en punto. La gestora del banco, María José, ya tenía instrucciones claras. Confirmar en voz alta todos los movimientos fraudulentos que habían detectado en mi cuenta. Alejandro masticaba tranquilo contándome sobre su día, sobre los negocios que según él estaba manejando con mi dinero. «Hoy hablé con el abogado de inmigración», me dijo mientras cortaba el pescado. «Todo va perfecto con tus papeles. Pronto estarás completamente legal y podremos casarnos oficialmente». Sus palabras me revolvían el estómago. Cada promesa era una cadena más pesada. El reloj marcaba las 8:14. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo.
Con un movimiento que parecía casual, acerqué mi mano al teléfono. Alejandro seguía hablando, ajeno a lo que estaba por suceder. «Gabriela, eres tan afortunada de tenerme», continuó con esa arrogancia que ya no podía soportar. «Sin mí, estarías perdida en este país. Yo te he dado todo. Te he cuidado como nadie más lo haría». Las 8:15. El teléfono comenzó a vibrar. Con una tranquilidad que no sabía que poseía, deslicé mi dedo sobre la pantalla y activé el altavoz. La voz profesional de María José llenó el comedor como un trueno en medio de la tormenta. «Señora Méndez, como le comenté esta mañana, hemos detectado múltiples transferencias no autorizadas desde su cuenta principal hacia la cuenta de Alejandro Vázquez por un monto total de 43,000 pesos mexicanos. El tenedor de...» Alejandro se detuvo a medio camino hacia su boca. Su rostro, bronceado por el sol de Guadalajara, comenzó a palidecer como si hubiera visto un fantasma. El momento de la verdad se acerca. Su comportamiento cambió al instante. La arrogancia que lo había caracterizado durante todos estos meses se desplomó como un castillo de naipes. Sus manos comenzaron a temblar mientras dejaba caer el tenedor sobre el plato de porcelana, produciendo un sonido metálico que cortó el silencio tenso del restaurante. «Gabriela, puedo explicarlo», murmuró con voz quebrada, pero yo ya había sacado mi teléfono y estaba reproduciendo la grabación que había logrado capturar días atrás. «Tengo a la mexicana bien atada», resonó su propia voz desde el altavoz, seguida de una risa cruel que me había helado la sangre cuando la escuché por primera vez. «No entiende nada de papeles», firmó todo lo que le puse enfrente. «Es perfecta para el negocio». Las palabras flotaron en el aire del restaurante como dagas invisibles, cortando cada mentira que me había contado sobre el amor verdadero. Alejandro intentó arrebatarme el teléfono, pero yo ya había guardado todas las pruebas en la nube. Sus ojos, que una vez me parecieron cautivadores con ese acento que me enamoró, ahora mostraban el pánico de un depredador descubierto. «Eso está sacado de contexto», balbuceó, pero su voz había perdido toda la seguridad que solía proyectar cuando me controlaba las llaves, el teléfono, cada movimiento de mi vida. De mi bolsa saqué la carpeta con todas las copias, los contratos que me había hecho firmar bajo el pretexto de arreglar mi situación migratoria, los chats donde coordinaba con otros hombres sus estrategias con mujeres extranjeras, los estados de cuenta que mostraban cómo había usado mi trabajo para financiar sus deudas. El olor a café se mezclaba con el aroma de mi perfume de lavanda, el mismo que él solía decir que le gustaba cuando me susurraba mentiras al oído. «La licenciada Herrera me está esperando afuera», le dije con una calma que no sabía que poseía. En ese momento, como si hubiera sido ensayado, una mujer elegante de unos 50 años se acercó a nuestra mesa. Era mi abogada de extranjería, quien había revisado cada documento y confirmado el fraude sistemático. Sus tacones resonaron contra el piso de mármol mientras se presentaba formalmente. «Señor Vázquez», dijo con voz profesional, «espero que haya disfrutado la cena. Será la última que tenga en libertad por un tiempo». Alejandro la miró como si fuera una aparición. «Los cargos por coacción, estafa y fraude migratorio ya han sido presentados ante el Ministerio Público. La orden de alejamiento fue emitida esta tarde». Su rostro se transformó completamente. El hombre que había controlado cada aspecto de mi vida durante 6 meses infernales ahora parecía un niño asustado. «No pueden hacer esto», protestó débilmente, pero las consecuencias de sus acciones finalmente lo habían alcanzado y no había escape posible de la justicia que se avecinaba. Los primeros días después de que Alejandro fuera arrestado, creí que había ganado la guerra. El silencio de mi pequeño apartamento en Tlaquepaque se sentía como una victoria. Pero pronto descubriría que esa quietud también traía el eco doloroso de todo lo que había perdido en el proceso. La cuenta de mi celular no paraba de sonar, pero no eran llamadas de felicitación. Carmen, mi hija, había dejado 3 mensajes cortantes. «Mamá, ¿era necesario llevarlo tan lejos? Todos en el barrio hablan de ti». Su voz cargaba una vergüenza que me atravesaba el pecho como un cuchillo. Roberto no llamó en absoluto, y su silencio dolía más que cualquier reclamo. Mi compadre Esteban, quien me había acompañado a tantos momentos difíciles después del divorcio con Diego, evitó encontrarse conmigo en la panadería donde siempre comprábamos pan dulce los domingos.
Cuando finalmente nos cruzamos, su buenos días sonó frío como el viento de enero en los cerros. Las amigas del grupo de bordado dejaron de invitarme. Susurraban que había sido demasiado dramática, que una mujer de mi edad debería manejar mejor esas situaciones. El olor a café y canela de nuestras reuniones semanales se convirtió en un recuerdo amargo que me perseguía cada martes por la tarde. Pero lo que más me dolía era la mirada de decepción de mi nieta, Sofía. A sus 15 años, no entendía por qué había destruido a alguien que le caía bien. «Abuela, él siempre fue amable conmigo», me dijo con ojos llorosos, sin comprender que esa amabilidad había sido parte de su máscara perfecta. El costo financiero también era real. Los abogados habían cobrado la mayor parte de mis ahorros, y aunque recuperaría lo robado, el proceso judicial se extendería meses. Las noches se llenaban de ansiedad sobre cómo pagaría las próximas cuentas, sobre si valdría la pena todo este sufrimiento. Mi vecina Remedios seguía saludándome, pero con una tristeza en los ojos que decía más que 1000 palabras. Incluso ella, que había sido testigo de los gritos, parecía lamentar que las cosas hubieran llegado tan lejos. Mientras me preparaba un té de manzanilla en la cocina, donde Alejandro una vez había controlado hasta mi manera de cocinar, entendí que la libertad tenía un precio muy alto. La reconstrucción de mi vida no sería fácil. Los primeros días después de la confrontación fueron como caminar sobre vidrio roto. Cada mañana me despertaba con el corazón acelerado, esperando escuchar la voz de Alejandro en el teléfono o encontrar algún mensaje amenazante. Pero el silencio era ensordecedor, y poco a poco comencé a entender que había ganado mi libertad, aunque el precio emocional fuera devastador. La primera persona a quien llamé fue a mi abogada de extranjería. «Gabriela, hiciste lo correcto», me dijo con esa voz firme que tanto necesitaba escuchar. «Ahora debemos asegurar tu estatus migratorio completamente y evaluar los daños financieros». Durante esa llamada, lloré como no había llorado en décadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo y agotamiento emocional. Mi compadre Esteban apareció en mi puerta esa misma tarde, con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa paternal que siempre me tranquilizaba. «Mija, no tienes que pasar por esto sola», me dijo mientras preparaba café en mi cocina, ahora libre de las restricciones de Alejandro. «Ese hombre te robó 6 meses, pero no va a robarte el resto de tu vida». Las noches eran las más difíciles. Me quedaba despierta recordando cada señal que había ignorado, cada momento en que mi instinto me había gritado que algo estaba mal. ¿Cómo había permitido que alguien tomara tanto control sobre mi vida? ¿Cómo había llegado a firmar papeles sin entender, a entregarle acceso a mis finanzas, a aceptar su vigilancia constante como muestra de amor? Durante las siguientes semanas comencé un proceso que no sabía que necesitaba. Sanar no solo del abuso de Alejandro, sino de años de no confiar en mi propia voz. En las sesiones con una psicóloga especializada en violencia de género, descubrí patrones que se remontaban a mi matrimonio con Diego y su doble vida. «Gabriela», me dijo en una sesión, «has estado silenciando tu intuición durante años. Es hora de que la escuches». Poco a poco, entre lágrimas y revelaciones, comencé a reconstruir no solo mi vida práctica, sino mi confianza. El camino de sanación estaba lleno de nuevos comienzos. Cada mañana al despertar, antes de que la rutina tomara control, me permitía unos minutos de silencio para reconocer lo que había logrado. El apartamento pequeño que ahora habitaba olía a café mexicano y a las flores frescas que Remedios me traía cada semana. Había algo profundamente sanador en esa simplicidad, en saber que cada objeto en mi hogar estaba ahí porque yo lo había elegido, no porque alguien más hubiera decidido por mí. Los talleres de autonomía para migrantes se habían convertido en el corazón de mi nueva existencia. Cada martes y jueves, en el centro comunitario de Tlaquepaque, me encontraba con mujeres que llevaban en los ojos la misma mezcla de dolor y determinación que yo había conocido tan íntimamente. Rosa, una guatemalteca de 60 años que había llegado huyendo de un hijo violento. Patricia, española de 55, engañada por un mexicano que le prometió el amor eterno. Carmen había comenzado a acompañarme algunas veces, orgullosa de ver cómo su madre había transformado su experiencia más dolorosa en una herramienta de sanación para otras. La voz que nos salva siempre es la nuestra.
repetía en cada sesión, y al decirlo sentía cómo esas palabras resonaban en mi pecho con una fuerza que jamás había experimentado. Habían pasado 8 meses desde aquella cena en el restaurante italiano. 8 meses desde que Alejandro salió de mi vida para enfrentar las consecuencias de sus actos. Los cargos por estafa y coacción habían procedido, y aunque el proceso legal continuaba su curso, yo había encontrado mi propia forma de justicia: la libertad. Mi estatus migratorio estaba completamente restaurado. Los papeles que él me había hecho firmar, esos documentos que en su momento me causaron tanto terror, resultaron ser fácilmente anulables una vez que las autoridades comprendieron la situación de manipulación. La abogada de extranjería se había convertido en algo parecido a una amiga, admirando la meticulosidad con que había documentado cada abuso, cada engaño. El trabajo de medio tiempo en una pequeña empresa de importaciones me daba la independencia económica que necesitaba, pero también me permitía tiempo para dedicarme a lo que realmente llenaba mi alma: ayudar a otras mujeres a reconocer su propia voz. Esteban, mi compadre de tantos años, había comentado más de una vez que nunca me había visto tan plena, tan dueña de mí misma. Un nuevo capítulo de mi vida se abría ante mí, luminoso y lleno de posibilidades que yo misma estaba escribiendo. Ahora, cada mañana al despertar, no temo el silencio de la casa porque he aprendido que la soledad puede ser un abrazo cálido en lugar de un vacío frío. Mi voz, esa que Alejandro intentó silenciar con sus manipulaciones y chantajes, ahora resuena fuerte y clara en cada conversación con las mujeres que llegan a mi taller. Cuando les cuento mi historia, veo en sus ojos el mismo reconocimiento que yo sentí cuando escuché esa grabación donde él se burlaba de tenerme atada. El momento exacto en que una mujer comprende que no está loca, que su instinto le decía la verdad. Las lecciones más dolorosas resultaron ser las más valiosas. Aprendí que el amor verdadero no viene acompañado de llaves confiscadas ni de interrogatorios después de cada salida. Descubrí que mi intuición, esa que me advertía sobre los papeles que él me hacía firmar sin explicarme, era más sabia que mi corazón enamorado. El control disfrazado de cuidado, las deudas compartidas que solo me perjudicaban a mí, los depósitos misteriosos a su nombre con el dinero de mi trabajo, todo formaba parte de un patrón que ahora reconozco desde el primer síntoma. Mi historia no fue solo mía desde el momento en que decidí contarla. Cada vez que una mujer me escucha y dice, «Eso mismo me pasó a mí», comprendo que mi experiencia se convierte en un espejo donde otras pueden verse reflejadas. El consulado me confirmó que mi caso no era único, que muchas mujeres mayores caen en estas redes de manipulación emocional y económica. Pero también me enseñaron que mi valentía al denunciar abría caminos para otras. El regalo más grande que me dejó esta experiencia fue comprender que mi voz no necesita de la aprobación de nadie para ser válida. Cuando encendí ese altavoz en nuestra última cena y la gestora bancaria confirmó el fraude, no solo estaba recuperando mi dinero, estaba recuperando mi poder. Mi historia se había convertido en testimonio, mi dolor en fortaleza, mi silencio roto en un faro que guía a otras mujeres hacia la libertad. Hoy, 3 años después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, mi pequeña casa en Tlaquepaque se ha convertido en algo que jamás imaginé. Un refugio para mujeres que, como yo, necesitaban encontrar su voz. Cada martes y jueves por la tarde, mi sala se llena de historias similares a la mía, de lágrimas que se transforman en fuerza, de silencios que aprenden a romperse. Mi taller Voces Libres comenzó con solo 3 mujeres que conocí a través de la abogada de extranjería. Ahora somos más de 20, y cada mes llegan nuevas historias de manipulación, aislamiento y control. Les enseño lo que aprendí en carne propia: cómo identificar las señales de alarma, cómo proteger sus documentos, cómo crear una red de apoyo silenciosa pero efectiva. El olor a café de olla que siempre tengo preparado se ha vuelto sinónimo de esperanza renovada. Carmen viene cada domingo con Sofía, y nuestra relación se ha fortalecido de maneras que no esperaba. Mi hija me confesó que durante esos meses con Alejandro notó mi tristeza, pero no supo cómo actuar. Ahora me ayuda con el taller, traduciendo documentos y acompañando a las mujeres que necesitan apoyo legal. Sofía,
mi nieta, ha aprendido que su abuela no es solo una mujer mayor, sino una guerrera que luchó por su libertad. Esteban, mi compadre fiel, sigue siendo mi confidente y mi apoyo incondicional. Fue él quien me acompañó al juzgado el día que Alejandro fue sentenciado a 2 años de prisión por estafa y coacción. Cuando salimos de la sala me abrazó y me dijo: «Comadre, usted le devolvió la dignidad a su nombre y al de todas las mujeres que vendrán después». Sobre Alejandro, supe por la abogada que cumple su condena y que fue deportado después de salir de prisión. A veces me preguntan si siento rencor, si pienso en él. La verdad es que ya no ocupa espacio en mis pensamientos. Se convirtió en una lección aprendida, en una historia que contar para que otras mujeres no caminen el mismo sendero oscuro que yo recorrí. Remedios, mi vecina, se ha convertido en una especie de guardiana del taller. Siempre está pendiente de que las mujeres que llegan se sientan seguras, y su casa sigue siendo un refugio para quienes necesitan un lugar donde hablar sin ser juzgadas. Al final de cada sesión del taller, siempre comparto la misma reflexión que me salvó. El acento más encantador del mundo puede enamorarte, pero la única voz que verdaderamente puede salvarte es la tuya propia. Esa voz que por tanto tiempo callé, ahora resuena fuerte y clara. No solo para mí, sino para cada mujer que decide que merece algo mejor que vivir en el silencio del miedo.